Acá estoy de nuevo. Ay, porque me cobra, se me había ido con los otros Zoom, perdón. Acá estoy. No, no pasa nada. Sí, a mí me pasa también, tenemos reuniones de equipo. No te eh, escucho, María Inés. ¿Me escuchas ahora? No lo estoy Hola, escuchando, Ili. hola, a ver. Acá estoy. Hola, hola, ¿me escuchan? Qué Para, bueno, podemos seguir. para que no las escucho, chicas. Ah, ¿vos me escuchás, Nora? Yo ¿Sí? te escucho. ¿Vos me escuchás? ¿Sí? Y a las 3 las escucho. Disculpa, es la tercera vez que hacemos Zoom y aparentemente el sistema cambia después de la tercera vez. Entonces, Sí, no. Lo que pasa es que ustedes tienen, como yo, nosotros hacemos reunión de equipo, les estaba contando, y también a veces cuando se extiende. sensibilidad. Ahí está. O si querés volver al COVID, volvemos al COVID, como quieras vos. Sí, bueno, chicas, estoy grabando cuando quieran, estamos otra vez. Perdón a todos los oyentes, es que volvimos con el Zoom. Ustedes saben que el Zoom te da 40 minutos libres y luego, si querés seguir de largo, tenés que volver a intentar. Así que vamos con Nora y con la licenciada, con la doctora María Inés Pinto. Dale, Nora. Bueno, continúa por alguno de los temas que dejamos inconclusos, si querés, el tema del COVID, si no el tema de sensibilidad, intolerancia y alergia. Perfecto. El tema de sensibilidad, intolerancia, alergia, creo que es importante aclarar que la sensibilidad es diferente a intolerancia y a la alergia. Existe de las tres maneras: sensibilidad al gluten, que muchas veces se confunde con la enfermedad celíaca, pero hoy definimos sensibilidad al gluten no celíaca, que es diferente a la enfermedad celíaca. Y también hay, digamos, si esto sería una sensibilidad al gluten o puede ser al trigo en general, y también hay alergia al trigo y también está la enfermedad celíaca. Ahora, ¿cuáles son estas diferencias? Son tres condiciones diferentes basadas en el tipo de reacción inmunológica que estas producen. En la enfermedad celíaca, como sabemos, hay una reacción muy clara a una proteína muy específica, una parte de la proteína específica del gluten, lo que llaman péptidos inmunogénicos. Son partes chiquititas de la proteína del gluten y es bien conocida lo que causa la reacción inmunológica. Y la reacción inmunológica está mediada por unas proteínas que se llaman IgA o IgG. Y este es el tema de la enfermedad celíaca y lo que lleva a una inflamación del intestino, muy característica con acortamiento de las vellosidades por esta reacción inmunológica. En el tema de la alergia al trigo o al gluten, es un mecanismo diferente. También es una reacción inmunológica, pero hay otras proteínas involucradas, otras globulinas, por ejemplo, la inmunoglobulina E. En general, también hay otras alergias no IgE, pero que son menos comunes. Los síntomas pueden ser similares a la enfermedad celíaca o también pueden presentar con un tipo de rash como alérgico, problemas respiratorios, y no puede no estar limitado al trastorno a la parte gastrointestinal. Y en el tema de la sensibilidad al gluten no celíaca, la reacción inmunológica es muchísimo menor que la enfermedad celíaca. Hay una primera reacción inmunológica que produce una mínima inflamación que no se ve en una endoscopía. Algunas veces se puede llegar a ver en alguna parte microscópica, pero esa reacción se queda ahí. Y no se producen estos anticuerpos como se producen en la enfermedad celíaca, y no se produce la inflamación grande en el intestino o el acortamiento de las vellosidades como se ve en la enfermedad celíaca. Y en la diferencia importante es también el gatillo y las cantidades de gluten que uno anticipa que puede llegar a tolerar, ¿no? En la enfermedad celíaca el límite lo conocemos, que es muy pequeño, menos de 20 partes por millón, menos de 10 miligramos, o pueden, dependiendo del estudio,
Y en la enfermedad, en alergia, aún es mucho menor, por lo cual, digamos, mínimo contacto con trigo puede desencadenar esta reacción alérgica. En cambio, la sensibilidad al gluten, las personas con sensibilidad al gluten pueden tener síntomas desencadenados por la ingesta de trigo o derivados, pero al no haber este tipo de inflamación, hay algunas personas que toleran algunas pocas cantidades de gluten. Por lo cual, y aquí viene la diferencia con lo que es la tolerancia. Tolerancia es de acuerdo a síntomas, está basado en síntomas, y la tolerancia muchas veces también va a depender no solamente de esta reacción inmunológica, sino de otros factores digestivos. Por ejemplo, si yo no tengo esta reacción inmunológica, pero mi páncreas no funciona bien y no digiere bien el gluten, entonces voy a tener esta intolerancia, porque voy a tener síntomas cuando ingiero algo con trigo, pero no necesariamente va a ser inmunológico. ¿Se entiende? Sí. Entonces, antiguamente se definía a la celiaquía como una intolerancia permanente a las proteínas del trigo, la avena, la cebada y el centeno. ¿Por qué no se la puede seguir definiendo como una intolerancia permanente? Porque intolerancia no necesariamente es reacción inmunológica. Tolerancia puede depender de otros factores, como por ejemplo la habilidad del páncreas de producir enzimas digestivas, que digieran las proteínas o que digieran carbohidratos. Una persona... Esa sería otro tipo de intolerancia, pero me cuesta entender que no se pueda definir como intolerancia. No necesariamente. Si uno define como sensibilidad o como intolerancia, vamos a crear confusión, porque hay intolerancia al gluten o intolerancia al trigo que no necesariamente es enfermedad celíaca. Puede deberse con otros factores. Por ejemplo, hay personas que reaccionan a carbohidratos y no a la proteína del gluten específicamente. Claro. Y entonces esto produce, porque no digieren bien estos carbohidratos, y entonces llegan al colon y fermentan y producen gas y producen diarrea. Y entonces estas personas, cada vez que consumen trigo o consumen los otros granos, pueden desencadenar síntomas. Pero esto está ligado a la digestión de estos carbohidratos o de las proteínas, y no necesariamente la reacción inmunológica. Entonces, la diferencia en la definición está dada porque hoy conocemos la diferencia en lo que produce lo que es la enfermedad celíaca en la fisiopatología, o lo que origina, que está causado por una reacción inmunológica muy específica a partes específicas del gluten, que es diferente a una persona que tiene intolerancia al gluten o intolerancia al trigo, en la cual reacciona con síntomas que pueden ser por otras causas. Y por eso es que no, si uno define la enfermedad celíaca como una intolerancia, puede generar confusión. Pero no puede ser que haya una intolerancia al gluten pancreática, una intolerancia al gluten celíaca, una intolerancia al gluten, que haya diferentes tipos de intolerancia y claro, podamos definirlo. Claro, entonces por eso es que uno trata de no definir a la enfermedad celíaca como una intolerancia, porque para no confundir. Entonces estamos confundiendo con otros factores que podrían causar intolerancia, como son pancreáticas, como son las enzimas digestivas, como son las bacterias, como son los carbohidratos y a otras reacciones de parte del grano, ¿no? Y las alergias tienen una reacción inmune. Las alergias son una reacción inmune. Entonces, ¿no podría ser una alergia no mediada por IgE? Las alergias no mediadas por IgE son bastante más inespecíficas. Y en la enfermedad celíaca se conoce bien el tipo, lo que desencadena. Y las alergias no mediadas por IgE son más IgG, tipos IgG. Y en la enfermedad celíaca es más IgA. Se conocen bien más los anticuerpos y la reacción. Creo que hay una diferencia entre lo que es un mecanismo inmunológico y los factores que participan en esta cascada inflamatoria, en lo que es una alergia y en lo que es la reacción de la enfermedad celíaca.
La pregunta que tengo, la siguiente, hay una parte que me contestaste porque me dijiste por qué no sensibilidad, porque sensibilidad se llama otra cosa. ¿Por qué no llamar la condición, por ejemplo, o celiaquía simplemente? Entiendo que un celíaco que consume gluten se enferma y tiene la enfermedad celíaca, pero también considero que un celíaco que no consume gluten y tiene sus vellosidades y anticuerpos normales deja de estar enfermo. Entonces, no me cierra llamarnos enfermos permanentes, enfermos crónicos. Porque un celíaco que haya vivido en América, donde no existía el trigo, nunca se enteró que era celíaco y nunca fue enfermo. Un celíaco en China, cuando no existía el trigo en China, pasaba lo mismo. Entonces me pregunto por qué tenemos que tener el rótulo de enfermos permanentes cuando si el celíaco hace la dieta, se recupera. Decir que la enfermedad celíaca, otro tema referido a eso, decir que la enfermedad celíaca se padece toda la vida y es crónica, es decir que los celíacos padecemos toda la vida y que somos enfermos siempre, aunque hagamos la dieta y nuestras vellosidades se recuperen. ¿Crees que es lo mismo decirle a un paciente en el momento del diagnóstico que va a tener una enfermedad crónica de por vida, a decirle usted es celíaco y va a estar bien si deja de consumir gluten a partir de hoy y para siempre? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y esta es de hecho, cuando yo defino, bueno, muchas veces la enfermedad celíaca uno pone es una condición que está desencadenada, una reacción inmunológica, ¿no? Y de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando había que definirla, como decíamos en el tema, lo que me pasó a mí leyendo el libro, enfermedad celíaca y después tratamiento, dieta libre de gluten, y entonces, ¿qué es lo que pasa acá, no? Estoy muy de acuerdo de que la enfermedad celíaca se puede llamar como tal cuando está activa y cuando hay una enfermedad del intestino, una inflamación, pero que no es una enfermedad permanente. Si uno remueve completamente el gluten, entonces el intestino se cicatriza y las personas pueden hacer una vida completamente normal en general, la mayoría de las personas, y no tener ningún problema si es que no están en contacto con gluten, porque es claro el gatillo. Ahora, creo que es una cuestión de semántica, es una cuestión de términos, y estoy de acuerdo. Pues se podría cambiar y poner condición celíaca, y creo que sería más por ahí correcto. Pero bueno, celiaquía. El tema de celiaquía es un término, creo que se habló en el pasado, y hay mucha gente, y hay muchas personas no estaban de acuerdo con el término, porque es un término que está derivado del italiano, la celiaquía. Entonces, era como era como traducción del italiano, era como nombrarla de otra manera, ¿no? Pero cuando uno lee los libros de medicina, los libros de nutrición y de los manuscritos y todo, siempre se refieren, digamos, a enfermedad celíaca. Entonces, cuando empieza uno a cambiar los nombres, también empieza a hacer un embrollo en todo lo que son los diagnósticos, tratamientos. Creo que es una cuestión semántica y estoy de acuerdo que por ahí va más con el término condición que enfermedad, porque no es un estado permanente y es dependiente del consumo de gluten, si bien es muy difícil hacer una dieta estrictísima y muchas personas siguen con una enfermedad celíaca activa o con una celiaquía activa o con una condición celíaca bastante, digamos, activa. Por mucho haciendo tiempo, la dieta Fasano o dieta natural, se puede ser celíaco sano. Se puede. Y me quedé pensando, cuando hablaste de que la enfermedad celíaca es un término histórico, históricamente el celíaco era enfermo toda la vida, porque no se analizaban los alimentos. Mi experiencia personal es que cuando yo era chica me decían, sos anémica porque sos celíaca, en vez de, porque ni los médicos tenían claro que era anémica, porque cometía transgresiones sin darme cuenta. Cuando se empezaron a analizar los alimentos, los celíacos pudimos dejar de ser enfermos
porque pudimos dejar de exponernos al gatillo, que era el gluten. Entonces ahí se tendría que haber replanteado la definición. Los celíacos dejaron de tener anemia crónica, los celíacos, había muchos síntomas que se consideraban como característicos del celíaco, ¿no? Porque no se sabía que había ingestas de gluten. Claro, en general sí, pero no pasa para el 100% digamos, nada aplica para el 100% de la población. Todo lo que tiene que ver con enfermedad celíaca o condición celíaca es heterogéneo. Y en general, como digo, el 99% de las personas, si hacen una dieta natural, el intestino tenía que cicatrizar y podrían hacer una dieta y podrían hacer una vida completamente normal. Pero no quiere decir que si uno hace una dieta completamente normal no va a tener anemia. Muchas veces puede ocurrir por otras situaciones. No claro, quiere, siempre esté ligada a la enfermedad celíaca. Entonces, uno no puede poner un rótulo para el 100% de todas las personas. Pero es claro que cuando lógicamente una persona que tiene enfermedad celíaca o condición celíaca hace una dieta sin gluten y restringe el gluten, y remueve el gluten completamente de su vida, lógicamente que uno espera una normalización, porque es una condición que está ligada directamente al consumo de gluten y a mínimas cantidades. Entonces, se conoce que mínimas cantidades pueden perpetuar la reacción. Muchos celíacos haciendo la dieta estricta tenemos el intestino absolutamente, no tenemos vellosidades atrofiadas ni linfocitos intraepiteliales, y tenemos los anticuerpos bajos. Si alguien no sabría nuestra historia previa, no se enteraría que fuimos enfermos celíacos. Lógicamente. No podrían pesquisar excepto que consumamos gluten. No, de hecho esa es una de las ventajas y desventajas de cuando una persona atribuye sus síntomas al consumo de gluten o de trigo y deja de consumir gluten sin hacer previas investigaciones. Entonces después es tan difícil determinar si fue el gluten o no, que uno tiene que volver a introducir el gluten, por lo cual uno de los mensajes acá es que una vez, o sea, yo creo que uno de los mensajes importantes es, primero, hacer un buen diagnóstico, tener las mejores herramientas que podamos tener. Si hacemos anticuerpos específicos y confirmarlos con la biopsia, una vez estamos seguros, remover completamente y hacer lo posible y enfocarnos en remover el gluten, cosa de que podamos, con las personas celíacas, que puedan cicatrizar y mejorar su intestino y hacer una vida normal, sin gluten, lógicamente, ¿no? Y sin exposición. Respecto a esto, ¿por qué hay muchos celíacos que tienen anticuerpos negativos al momento del diagnóstico y biopsia MARCH3? No hay ningún test de enfermedad celíaca que sea 100% sensible y específico. No existe. De 100 personas celíacas, 15 o 10 van a tener, inclusive no vas a encontrar enfermedad celíaca en las biopsias. En el efecto opuesto, vas a encontrar anticuerpos positivos sin biopsia, sin lesión de enfermedad celíaca. Esto pasa con cualquier test, que hay esto es lo que se llama sensibilidad y especificidad. Sensibilidad quiere decir de cuántas personas que son celíacas un test lo detecta. No existe un test que detecte el 100% de los celíacos. Ningún test es perfecto, y esto puede pasar. Y con los anticuerpos, con el tiempo, se han ido perfeccionando, y este porcentaje de personas que son celíacas y que no son detectadas por los anticuerpos ha disminuido. Antes, con los antigliadinas se detectaba el 50% de los celíacos. O sea que de 100 personas, 50 iban a tener los anticuerpos positivos y 50 no. Y se iban a decir, bueno, no son celíacas basadas en los anticuerpos. Hoy, con los test que tenemos hoy, detectan hasta el 95%. 90-95% de los celíacos. Estamos casi, y hay algunos estudios que pueden dar hasta el 98%. O sea, la gran mayoría. Pero, de nuevo, no son perfectos, y esto puede ser por características típicas del test o de detección mecánicas, o puede ser de que haya otros factores, personas específicas en los cuales no produzcan estos anticuerpos específicos y
y en un futuro, y esto lleva, y lo que se está tratando de crear, son anticuerpos que detecten el 100% Claro. de las personas. Pero bueno, si hacemos solo biopsias, como nos decían acá, perderíamos a un mayor porcentaje de personas celíacas, porque algunas no tienen lesión en el área donde podemos ver las biopsias. Y en otras ocasiones también, todo test es imperfecto. Nosotros hicimos en el Hospital Udaondo, cuando estaba viviendo en Buenos Aires en el 2009, y publicamos ese estudio de los errores diagnósticos en enfermedad celíaca. Y vimos que había no solamente un porcentaje de personas que no se detectaba, sino que era también un falso positivo diagnóstico. ¿Sí? O sea, algunas veces los anticuerpos vienen positivos y no son celíacos, o algunas veces las biopsias dan positivas y no son celíacos. Entonces es muy, pero muy importante poder hacer estos test, los mejores test que uno tenga a mano, y algunas veces cuando hay dudas, evaluarlos con tener una segunda opinión en los test realizados o las biopsias, ¿no? Los análisis de las biopsias, para poder, de nuevo, tener una certeza en el diagnóstico. Otro tema, vos investigaste sobre la avena. ¿Tenés idea por qué se determinó que los celíacos no podíamos consumir avena en el siglo pasado y ahora podemos consumir avena? Si está certificada, no podemos, ¿cómo es el tema? Qué preguntas difíciles que me hacen ahora. El tema de la avena creo que es uno de los temas más controversiales que ha existido hasta ahora, el tema de una celíaca, aparte del diagnóstico. Y creo que por esto es que hicimos ese metaanálisis. El metaanálisis es un análisis de todos los estudios que hay hasta el momento sobre un área determinada. Y en este caso era el consumo de avena en los celíacos, y nuestro objetivo era ver si la avena era tóxica o generaba reacción inmunológica en los celíacos y generaba síntomas en los celíacos. Y son dos cosas diferentes. Una persona puede tener reacción inmunológica y generar actividad en la enfermedad celíaca, y eso entonces se ven con los anticuerpos altos y con las vellosidades en el intestino inflamadas, o puede no generar reacción inmunológica y generar intolerancia, ¿sí? Entonces generar síntomas. Entonces investigamos independientemente estos puntos. En ese momento, no tengo el estudio a mano, pero lo hicimos en el 2017, lo publicamos en 2017. Revisamos todos los estudios que había publicados hasta el momento. Y todos los estudios que hay publicados son todos de diferentes diseños, son muy heterogéneos, con diferentes tipos de test analizados, diferentes personas que incorporaban. Y la gran mayoría de todos los estudios no encontraban que la avena fuera a producir un perjuicio en los celíacos en cuanto a generar una reacción inmunológica o generar síntomas. Había solo, creo que había dos estudios en el cual había un mínimo incremento en los linfocitos en el intestino, que es como esa mínima inflamación que hablábamos antes de la sensibilidad. Ahora bien, en estos dos estudios los autores concluyen y discuten de que estos pacientes podrían haber consumido gluten. Entonces no sabía bien si era por la avena o por el gluten. Nuestra conclusión de todo el análisis y todos los análisis que hicimos de todos estos estudios es que no hay evidencia de que la avena produzca una reacción perjudicial en el celíaco, ¿sí? Que está haciendo una dieta libre de gluten estricta. Ahora bien, muy importante, tiene que ser avena pura, ¿sí? Avena libre de gluten pura. ¿Qué quiere decir pura? Y aquí entran en juego todas las definiciones. ¿Cómo definimos avena libre de gluten y cómo definimos avena pura? Puede ser avena libre de gluten, es midiendo el contenido de gluten en la avena, haciendo los test y determinando que esta avena tiene
menos del límite aprobado, que es diferente. ¿Midiendo el gluten de trigo o el gluten de avena? ¿Avenina o gliadina? Claro, pues las dos, el gluten de trigo y el gluten de avena, porque hay diferentes anticuerpos para medir, y algunos anticuerpos no detectan las aveninas, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué test utilizo para medir? ¿Qué gluten mido? ¿En qué condiciones? Y entonces todos estos factores son complicados de analizar, pero basándonos en toda lo que es la evidencia y las personas que comían gluten versus las que no comían gluten, y no había diferencia en cuanto a la activación inmunológica, en personas determinadas con avena libre de gluten, entonces en esto uno basa la recomendación de que avena sería segura para las personas celíacas. Ahora el tema es que este límite para llamar libre de gluten, en Canadá, en Estados Unidos, es 20 partes por millón, y en Argentina es 10. ¿Sí? Entonces, si uno detecta entre 10 y 20, en Canadá y en Estados Unidos va a ser libre de gluten, y en Argentina va a ser no libre de gluten. En Australia también va a ser no libre de gluten. Entonces, también creo que este porcentaje o esta franja creo que confunde un poco más, y lo que, si bien sabemos de que por todos esos estudios que han publicado en la Argentina, digamos, el celíaco en general no tiene una reacción, el gluten no debería, la avena pura, libre de gluten y recolectada con protocolos de pureza, debería ser bien tolerada, esta franja mínima impide poder aprobarlo o conseguir estas avenas con esta definición de libre de gluten en Argentina, ¿no? Y una pregunta, ¿esos estudios fueron hechos, porque yo los estudios poblacionales que vi fueron con muy poca gente, los estudios porque si estudian a 3 celíacos y uno tiene linfocitos y los otros 2 no me cierra que podemos consumir gluten por eso. ¿Y a dónde fueron hechos los estudios? ¿En Argentina, en Canadá? ¿Dónde? Sí, había estudios en todas partes del mundo. No hay, digamos, todos estos, había más de 30 estudios, creo que eran 36 o 30, no tengo el manuscrito acá en este momento, pero había más de 30 estudios en diferentes partes del mundo, y de nuevo, analizábamos todas estas definiciones de protocolo de pureza de acuerdo al lugar donde han sido analizados, ¿no? Que son diferentes. Entonces, en Argentina tengo entendido de que no hay avena libre de gluten por ese motivo, porque en los estudios el 100% de los celíacos solo tuvo linfocitos intraepiteliales. El estudio de más cantidad de tiempo, ¿cuánto fue? ¿Alguno llegó a un año? No llegaron a un año. Creo que el estudio más largo fue 6 meses, pero, digamos, la reacción, digamos, se debería ver antes que eso, ¿no? Y de nuevo, hay estudios, cuando uno hace estudios, hay diferentes tipos de estudios. Uno puede hacer estudios observacionales, en el cual la persona puede comer una dieta con avena, y hay otros, y la persona sabe que está comiendo con avena, ¿sí? Otros estudios en los cuales uno pueda hacerlos, que se llaman a doble ciego, en el cual la persona no sabe que está comiendo avena, y se miden parámetros más objetivos. Bueno, todos estos diferentes estudios han sido, digamos, estos 30 estudios tenían diseños diferentes, con lo cual en todo lo que hay publicado no hay ninguna evidencia de que puede ser tóxico, pero creo que amerita de hacer estudios bien diseñados, con un buen número de pacientes y con doble ciego, y poder hacer desafíos, ¿no? Pero para poder determinar bien. Pero hasta al momento, no, ninguno de todos estos estudios que han sido publicados ha demostrado que haya un efecto nocivo de la avena, con las características de todos los estudios que han sido publicados, ¿no? Y con el consumo de avena que había en los lugares, diferentes lugares. Así que nosotros acá en Canadá, por ejemplo, nuestros pacientes comen, digamos, nosotros
tratamos de recomendarles que eviten la avena al principio, porque cuando la enfermedad celíaca está activa, hay muchas más reacciones de diferentes tipos, y tratamos de evitar introducir cualquier tipo de reacción, aunque sea que vaya a ser mínima. Y una vez que la enfermedad celíaca está un poquito más controlada, los anticuerpos bajan o normalizan y la persona anda perfecto y está muy bien, entonces introducimos la avena. Y la gran mayoría de las personas la toleran bien y siguen consumiendo avena sin problema. Y es importante esto, porque la avena es muy rica como nutriente, tiene muchos nutrientes, tiene fibra, es una fuente importantísima en fibra, que es baja en la dieta libre de gluten o en los alimentos procesados libres de gluten, ¿no? Eso preferís que lo hable con la nutricionista, ¿no? Eso lo podemos hablar con la nutricionista, pero sí. Nos quedan 9 minutos de audio. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, me quedaron un montón de preguntas. Todas son importantes. Una que estuviste investigando en probióticos. ¿Qué beneficios tiene consumir probióticos? ¿Estos beneficios son mayores en la población celíaca? Considerando que hay muchos celíacos intolerantes a la lactosa, ¿qué probióticos hay que no tengan leche? Bien. El tema de probióticos es un tema bastante controversial. Hay muy pocos estudios bien hechos, que son estudios randomizados controlados, y este estudio, se va a publicar ahora un metaanálisis también, evaluando los 8 estudios que hay randomizados controlados. ¿Qué quiere decir randomizados controlados? Quiere decir que son estudios que están diseñados para incluir 2 tipos de tratamiento. Uno es el probiótico activo y el otro es un placebo, que quiere decir que es una cápsula o una píldora que no contiene nada de lo que tiene la píldora activa. Y esto se da a las personas sin saber si están consumiendo el probiótico o el placebo. Y entonces esta persona puede reaccionar o no, pero es menos sugestivo. Entonces, al no saber qué está consumiendo, las chances de reaccionar o no pueden estar en los 2 grupos. Entonces hay mucho menos chances de que la persona vaya o que los síntomas sean sugestionables por este tipo de estudios. Hay solamente 8 estudios hasta la fecha, 4 en pediatría y 4 en personas adultos, de los cuales 2 son del Hospital Udaondo, y con diferentes tipos de probióticos. Y si bien hay, este metaanálisis no involucra un gran número de pacientes, y hay una tendencia a que podría haber un efecto beneficioso de probióticos en general en personas con enfermedad celíaca que persisten con algún tipo de síntoma, por ejemplo, que tienen un poco de distensión a pesar de hacer la dieta, podría ayudar a controlar. El efecto no es muy intenso y no es muy claro, y es definitivamente necesario hacer más estudios con más pacientes y bien diseñados en el área antes de que uno pueda hacer recomendaciones específicas. Y otra cosa importante de aclarar con el tema de probióticos es que en Estados Unidos el equipo de Peter Green hizo un análisis de probióticos, suplementos, porque hay muchísimos tipos de probióticos diferentes. Y acá viene la pregunta, cuando uno pregunta probióticos, ¿qué tipo de probióticos? Hay millones diferentes. Y el tema es que hay que tener mucho cuidado, porque Peter Green analizó estos probióticos y vio que la mayoría de ellos, la mitad de ellos, tenían gluten entre sus excipientes. Entonces, no solamente el probiótico, sino asegurarse de que no contenga gluten es una cosa más importante que probióticos. Tendría que ser probióticos industrializados, porque si el kefir o ese tipo de probióticos que uno tiene en casa, si uno va controlando lo que le ponen, son diferentes. Y las bacterias tienen mecanismos diferentes y acciones diferentes. No todos los probióticos son iguales. Por lo cual, y no todos los probióticos son para las mismas personas. Todavía hay mucho por conocer el tema de probióticos. Y eso creo que es muy importante, pero si alguien va a consumir un probiótico industrializado o quiere probar un probiótico industrializado y es celíaco, es muy importante que no contenga gluten, más importante que el probiótico en sí. Y creo que eso, pero bueno, hasta el momento creo que tenemos que tener más evidencia y más estudios
en el área de probióticos. Y después, otra cosa importante, vos me preguntaste el tema de la lactosa y la intolerancia a la lactosa. De nuevo, volviendo a la primera pregunta, intolerancia es de acuerdo a otros factores no inmunológicos y va a depender en la cantidad. Y eso es muy importante, porque si la intolerancia está relacionada a las bacterias o a la habilidad de digerir del páncreas, va a depender de la cantidad que proveamos. Si mucha gente con intolerancia a la lactosa tolera mínimas cantidades de lactosa, pero no toleran un vaso de leche, ¿sí? Entonces, la cantidad es importante. Y la cantidad de lactosa que puede llegar a tener una cápsula de probiótico, procesado o industrializado, es muy baja. Ahora bien, la cantidad de lactosa que puede llegar a tener un yogur, ¿sí? Es diferente a esto. Entonces, claro, si hay una intolerancia a la lactosa, lógicamente habrá que ver de una forma de hacerla, digamos, deslactosado, si no es industrializado. Si es industrializado, las chances que haya una reacción, por más de que la cápsula tenga lactosa, es bajísima, porque esto definitivamente es relacionado con la cantidad, y la cantidad es muy baja. 3 minutos 50, chicas. Sí. ¿Tienen algunos celíacos una constitución ósea diferente, hagan o no la dieta? Este es un tema que estaba estudiando bastante, y antes de venir a Canadá estuve focalizada, y uno de los estudios más grandes que hicimos con el hospital. Los celíacos tienen una mayor predisposición a desarrollar osteopenia o osteoporosis al momento del diagnóstico, ¿sí? Aún así, celíacos sintomáticos o asintomáticos, los dos tienen chances de perder masa ósea. Y por algún motivo, los hombres tienen más riesgo y diferente estructura ósea que las mujeres. Ahora bien, cuando un celíaco empieza a hacer la dieta libre de gluten, una proporción de los celíacos mejora la masa ósea. Pero la enfermedad celíaca es un factor importante determinando, disminuyendo la masa ósea, pero no es el único factor. Hay otros factores. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestra salud ósea? Lógicamente, lo primero que aconsejamos a los celíacos es hacer una dieta bien estricta, libre de gluten. Y segundo, tener los factores que contribuyen a lo que es la mejoría o la disminución de las chances de disminuir la masa ósea, como por ejemplo hacer ejercicio, ¿sí? Ejercicio con pesas idealmente, tomar buenas fuentes de calcio, porque muchas veces no tenemos en cuenta esto, y vitamina D. Entonces, estos son factores muy importantes, además de la dieta libre de gluten. Pero si tenemos estos factores y no cuidamos la dieta, también estamos influyendo o impactando en forma negativa en nuestros huesos. Bueno, te hago una última pregunta más amplia. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención investigando a pacientes celíacos? Yo creo que la investigación en sí, la enfermedad celíaca en sí, o condición celíaca, todo me apasiona. Pero la parte de nutrición en la enfermedad celíaca me interesa muchísimo. Creo que es un área en la cual voy a seguir investigando, el tema de nutrición, bacterias, probióticos, me interesa muchísimo. Es apasionante, hay muchísimas cosas que no se conocen, hay muchos estudios por realizar, y eso genera, como les conté, genera entusiasmo e interés de mi parte. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No, a vos sí, a Graciela. Digo, pasión por estudiar todo esto que es la alimentación para celíacos. Bueno, es la segunda parte, creo que da para mucho más, pero bueno, se termina. Gracias otra vez. Ahora sí, nos despedimos entre todas las tres. Un beso grande a todas las personas con celiaquía y no celíacos que nos están viendo. Vamos a subir la encuesta, y bueno, nos vemos el próximo viernes con más de celíaco a celíaco. Te queremos sano. Gracias, doctora Pinto, gracias, Nora. Gracias, Graciela. No, a ustedes. Adiós. Perfecto. Muchas gracias.